No, creo que es bueno que este tipo de películas, este tipo de entretenimiento te haga como reflexionar y cuestionarte ciertas cosas. Susan Collins misma lo dijo y por eso la gente se preocupa cuando sale un nuevo libro de los Hunger Games, que ella no escribe a menos que lo que esté pasando en el mundo la incite a escribir de nuevo. El protagonista es justo como quien quieres ver cómo se va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo va pasando de ser alguien que no quería que nadie la viera a pasar a ser alguien que se vuelve el ícono. Hola, yo soy Josa y bienvenidos a Beyond the Screen, el podcast en donde hablamos sobre nuestras series y películas favoritas y cómo es que estas han tenido un impacto en nuestras vidas. Antes de comenzar hay que hacer un pequeño disclaimer y es que vamos a estar hablando con spoilers, entonces ya están advertidos. Además, no somos expertos, solamente somos fans y vamos a estar dando nuestras opiniones, al igual que queremos leer las suyas, abajo en los comentarios. ¿Cómo estamos, Rex? Muy bien, ¿y tú, Josa? Todo bien. Emocionado también por este episodio porque vamos a hablar de una de las trilogías que luego, al inicio trilogías, luego se volvió saga, fue como se ha ido expandiendo últimamente, que pues han sido de las más como influyentes en los últimos años, por así decirlo. Siento que justo vino como en un momento en donde estas distopías como con protagonistas de jóvenes y todo eso se estaban poniendo muy de moda. No sé si fue la primera, pero fue de las primeras justo en poner como este formato. Salió en 2008 el libro y en 2012 la película. Hablamos de Los Juegos del Hambre. Yeah. Una trilogía, pues sí, que a mí me parece muy buena, sobre todo muy memorable, pero bueno, ya ahorita iremos profundizando un poquito más como en cuáles nos gustan más, cuáles menos, pero el impacto es innegable, ¿no? Y sus personajes son memorables. Sí, el impacto está ahí. No sé por qué Josa se está fumando que es una trilogía, son 4 películas, es que la saga original. Como trilogía, ya luego sacaron... No, es Mockingjay parte 1 y 2. Bueno, pero el libro, perdón. Ah, bueno, el libro. Sí, es como perdón, Harry Potter. O sea, yo no he leído los libros. 7 libros, son 8 películas. Claro, yo no he leído los libros, Josa sí ya los leyó, perdón. No, pero sí tienes razón, no es trilogía. Pero sí, creo que ha sido una de las sagas más influyentes de todas las sagas como justo recientes de este tipo. Tenemos también justo Divergente y así que... Maze Runner se me ocurre, o sea... Maze Runner, justo, que siento que todas son bastante populares, pero en mi opinión, la verdad, siento que ninguna logró alcanzar el nivel que tuvo Los Juegos del Hambre. Siento que Maze Runner un poquito, pero sí, Maze no Runner, tanto. Sí, siento que la primera y tal vez segunda tuvieron como mucho impacto, recuerdo. No sé en libros, ahí sí no sé en libros, en Juegos de Hambre sí, pero... y ya luego siento que se cayó un poco, pero a ver, o sea, si hablamos de impacto, el hecho de que este año vaya a salir una película, creo que sí, te está dice muy todo, cañón. ¿no? Igual, o sea, Divergente, la primera siento que empezó bien, la segunda más o menos, y luego la echaron a perder la tercera, literal, no sé qué es ese asco de película. Pero la verdad es que Los Juegos del Hambre es bastante buena. Me acuerdo que salió cuando todavía estábamos bastante chiquitos, a punto de la preadolescencia, diría yo. Y mi mamá no me dejó de ver Los Juegos del Hambre. A mí tampoco. Estaba súper de moda. Es súper violento y yo como de, bueno. Y yo, bueno, pero todos están viendo, mi mamá, no vas a ver eso. Incluso un amigo mío hizo su fiesta de cumpleaños y nos invitaban a sus casas de que hay que jugar Los Juegos del Hambre. Y yo no entendía que estábamos jugando, pero bueno, recuerdo que fue un shock bastante grande para el mundo. Y ya obviamente conforme vas creciendo y empecé a ver las películas, como que entendí un poco el por qué fue ese hype. Sí, la verdad creo que tiene un elenco buenísimo. Jennifer Lawrence como Katniss es perfecta y en general tiene muchísimo talento. Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Liam Hemsworth. La verdad es que es buena. En este tipo de adaptaciones, digamos como en Harry Potter o así, que ya veremos con la serie, pero no vamos a meternos en eso. Siento que hicieron, o sea, sabes que se hizo un buen cast cuando no puedes no relacionar al personaje con su actriz un poco. Sí, totalmente. Oye, sí. O sea, Katniss, sí, siento que me pasa eso, pero sobre todo con Pita. Siento que Josh Hutcherson fue como el casting perfecto. O sea, no pudo... Sí, estoy de acuerdo. Creo que tuvo justo un casting muy fuerte, que siento que eso era un denominador importante en las películas en esa época. Siento que Twilight y todo ese tipo de películas pegaron sí por su historia, pero mucho por el elenco que traían. Entonces creo que es innegable que traían un elenco lleno de talento. Y la verdad es que creo que traen una historia bastante interesante. Susan Collins, que es la autora de los libros, creo que es una persona que no se inventó la historia así de la nada de que desperté. Siento que es una historia construida pues un poco peligrosamente cercana a temas de la actualidad y de la realidad, que es lo que hace incluso que la disfrutemos tanto, como que nuestra mente es como es ficción. Lo que te preocupa es cuando te empiezas a preguntar, ¿en realidad es ficción? Sí, 100%.
creo que justo, os digo, tal vez ahorita pensaba un poco más en Maze Runner. O sea, Maze Runner, pon tú que la veo un poquito más, ahora sí que sí, distópica en el sentido de que, pues te digo, esto del laberinto y así tal vez no lo veo mucho, pero esta idea como de todo el tema político, la división tan fuerte que hay, lo del Capitolio y el hecho en sí, que digo, o sea, no es como que se esté basando en cosas que ni siquiera hayan pasado, pues así siquiera nos ponemos a pensar, pues hombre, en el Coliseo Romano, o sea, ya pasaban ese tipo de cosas, de que se peleaban los gladiadores, o sea, la gente, digamos, disfrutaba de, que es algo muy cruel y es sumamente perturbador si lo piensas, el que disfrutaran de un acto en donde dos seres humanos se estaban matando. Literal. Y en ese sentido, como que Susan Collins, digo, no estoy diciendo, se inspiró de eso, pero siento que ahí hay un como evidencia histórica. Lo vuelve a traer en este sentido de, oye, es que, ¿qué es esto? ¿Qué significado tiene, ¿no? Que para que los distritos sigan recordando lo que les hicieron, ¿no? Este intento como de revolución que casi los dejó pues al borde del colapso a ambos secciones, digamos. Y sí creo que conforme va avanzando el tiempo, no digo como yo veo los Juegos del Hambre pasando, o bueno, quisiera pensar que no, pero poquito a poquito vas viendo cosas que peligran. No, estoy de acuerdo. O sea, aparte creo que justo pensando en un poco referentes históricos, tenemos otras sagas como Star Wars que utilizan como otros momentos de la historia para retomar ciertas narrativas, por ejemplo, en este caso como la del Imperio. Y aquí siento que las narrativas y las historias como que referencia Susan Collins, no solo en las películas, pero en los libros, son regímenes políticos que no están muy alejados de la realidad y que sí, o sea, la verdad es que sí, cada vez te preocupa un poco más el ver esa línea entre la ficción y la realidad. En Estados Unidos, el año pasado, que según yo, nunca supe si eso fuera como genuino o no, pero que anunciaron que iban a hacer una tipo especie de Hunger Games, pero en vez de matarse, solo iba a ser como para ganar un premio, pero el concepto era el mismo. Cada estado iba a mandar a un representante y cosas así. Y pues te empiezas a pensar como en el estado político del mundo y todo eso, y dices como, ok, tal vez no está tan alejado, pero más allá de que esté alejado o no, creo que es bueno que este tipo de películas, este tipo de entretenimiento te haga como reflexionar y cuestionarte ciertas cosas. Claro, desde el mundo real, como si tú estás empezando a ver reflejado ciertas cosas, como que en los Juegos del Hambre todo el mundo dice, ay, obviamente eso no pasaría, obviamente nadie se reiría o vería un programa de gente donde se van a ir a matar entre ellos y obviamente no existiría una élite que come y vomita comida con el tal de poder seguir comiendo cuando hay gente muriéndose de hambre. Y cuando empiezas a cuestionarlo un poco hacia la realidad, pues te ayuda a ser una persona como más involucrada socialmente, cosa que me parece como muy importante, y al final del día el cine como arte es político y tiene esta carga, y aunque sí es una saga por entretenimiento y es ficción, pues vale la pena que te ayude como a hacer esas reflexiones. No, sí, 100%. O sea, al final del cuento los Juegos del Hambre son una crítica bastante sólida un poco en tanto al tema de violencia, del control, todo este tipo de cosas. Y en sí también con un poco de sátira, digamos, critica como a la élite, ¿no? Critica a la sociedad, a este aspecto como consumista, a este aspecto de moda, o sea, cómo se visten, ¿no? Con colores ridículos. Bueno, que a nosotros nos parecen ridículos. ¿Cómo se viste el César, el entrevistador, que tiene sus peinados súper raros y como maquillaje y así? Ajá, todo muy excéntrico. Es una muy, muy buena crítica, bien pensada. Y digo, a ver, no me voy a poner aquí a decir como de, vivan, o sea, digo que sí vivan los libros también, pero que viva el cine. Este es un podcast de cine, pero sí creo que es muy interesante, pues evidentemente en parte de libros que puedes escuchar como el narrador, digamos, es Katniss, pues escuchas lo que piensa y eso creo que le da otra profundidad. O sea, tú ves como ellos pues verdaderamente le tienen desprecio al Capitolio, pero como también evidencian como los ridículos e ignorantes que llegan a ser, porque justo también eso tocan, como dentro de la élite una gran parte de la élite se vuelve ignorante, y justo esto también propicia el control tan extremo e inhumano que ejerce el Capitolio sobre los distritos. No, y el hecho de que el Capitolio pues empiece a ser, como justo como dices, como para recordarle a los distritos como qué pasa si te vuelves a levantar en armas contra mí, y como que eso salga al contrario contraproducente de que, no, eso hace justo que los distritos despierten y me digan, exacto, y se crea el sinsajo para poder hacer esta rebelión. Pues creo que justo lo piensas en situaciones de la vida real con distintos regímenes, que es pues bastante interesante y que te hace cuestionar como, ok, en ficción esto está mal, en la vida real, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Sabes? Sí, 100%, creo que sí. De justo estas críticas nos dan
pues nos hacen como evolucionar un poco la manera en la que vemos las cosas. Estoy muy de acuerdo. Pero bueno, digo, justo se toca un tema muy interesante. Ahorita que volvamos de la cápsula, vamos a estar tocando un poquito más el tema, bueno, la saga en sí. Vamos a hablar un poco más de la saga. Ahorita hablamos un poco más como de lo que hay, de la idea que hay de base. Y creo que la verdad lo analizamos bien. Pero bueno, ahorita Jimé nos va a contar unos muy buenos detalles sobre esta gran saga. Aquí te van un par de datos que seguramente no conocías de los Juegos del Hambre. ¿Sabías que esta saga se inspiró tanto en el concepto de los reality shows como de las noticias? La autora de la saga, Susan Collins, reveló que estaba cambiando de canales entre programas de reality y reportajes sobre la guerra. Y en un canal vio a un grupo de jóvenes que compitieron por algún premio, y en el siguiente a otro grupo de jóvenes que luchaban en una guerra real. La autora declaró estar agotada y la línea entre estas historias empezó a borrarse inquietantemente, lo que resultó en el nacimiento de la historia de Katniss. ¿Y tú ya conoces al elenco de la nueva película de los Juegos del Hambre? Así es, la película Amanecer en la cosecha, que estrenará en noviembre de este año, ya tiene elenco. Entre ellos se encuentran Joseph Sada, quien será Haymitch, el protagonista del Vasallaje de los 25, quien anteriormente fue interpretado por Woody Harrelson en la saga original. En el elenco se encuentran otros talentos como McKenna Grace, Ben Wang, Billy Porter, Iris Apatow, Edwin Writing, Glenn Close, Kieran Culkin y nada más y nada menos que a Jesse Plemons como Plutarch Levenby, Ralph Fiennes como el presidente Snow y Elle Fanning como Elle Trinket. Sin duda alguna, un elencazo. El legendario Donald Sutherland interpreta al infame presidente Snow. ¿Pero sabías que él escribió una carta para estar en la película? Así es. En una entrevista, el actor reveló que él disfruta leer guiones de películas y que solo le bastaron un par de líneas para saber que quería ser el intérprete del papel, por lo que escribió una carta que le llegó a Gary Ross, el director de la primera película, quien decidió que Donald era perfecto para el papel. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu entrega favorita de esta saga? Te leemos en los comentarios. Muchas gracias, Jimé. Y bueno, justo de lo que estábamos hablando antes de irnos era de que íbamos a profundizar más sobre la saga. Justo, digo, si analizamos cómo se van haciendo las películas, ahorita hablaremos como de qué nos parece más o menos cada una, pero sí siento que, o sea, justo es muy claro como en la trilogía, en el cine de tetralogía original, pues justo nos cuentan la historia de la rebelión, de Katniss, de Peeta, y luego después de unos años Susan Collins dijo, bueno, creo que hay más que contar de este universo, y le dedicó un libro pues al antagonista literal, a Snow, le dedicó un libro en donde vemos su pasado, en donde vemos cómo pues él, pues tal vez no siempre fue tan malo, tal vez era un poco diferente y cómo va cayendo hacia la persona que termina origin siendo. Story. Ajá, ese me parece tanto un buen libro como buena película, la verdad. Sí, la verdad es que es bastante buena, justo me parece muy loco que el villain origin story de Snow sea una situationship fallida, literalmente, porque el personaje de Rachel Zegler, que... Lucy Gray, me encanta ese personaje, siento que me gustó mucho el cómo lo construyeron, porque sí es un personaje construido muy en paralelo a lo que es Katniss. Y creo que justo te hace entender como, claro, por eso odia tanto a Katniss cuando la ve cantar From the Hanging Tree. Pero me parece una peli que es justo muy buena. Susan Collins misma lo dijo, y por eso la gente se preocupa cuando sale un nuevo libro de los Hunger Games, que ella no escribe a menos que lo que esté pasando en el mundo la incite a escribir de nuevo. Entonces, que ella tenido la inspiración para escribir un libro particularmente el personaje de Snow siendo un tirano, pues un poco preocupante, pero fuera, dejando eso un poco de lado, creo que como película es muy buena, muy interesante. Me gusta mucho como ver todos estos antecedentes de cómo el Distrito 12 tenía pues a sus tributos y toda esa historia que se construye. La verdad es que Tom Blythe se me hace un gran presidente Snow. Sí, lo hace súper bien. Lo hace súper bien, y al final yo amaba ver los edits de Snowlands on Top, eran buenísimos. Pero la voz de Rachel Zegler es una grosería, de verdad. Amo cómo canta esa mujer, se me hace muy talentosa. Y la película en sí se me hace bastante buena sobre cómo literal te puede corromper el dolor al punto de, si tienes las herramientas, lo puedes externar de una manera sumamente peligrosa, al punto de que Snow se convierte en literalmente Snow. Sí, la verdad, justo, o sea,
no digo una lástima, pero bueno, digo, sí, a Rachel Zegler no le fue tan bien como Blancanieves ya después, pero la verdad este rol en Balada de pájaros, cantores y serpientes, Ballad of Songbirds and Snakes, me gusta mucho. Sí, es muy buena. Justo, o sea, creo que aprovechan muy bien que al fin y al cabo ella es una cantante. Sí. Y justo tiene un vozarrón, y creo que sí le da como un poco pues la profundidad que se merece, ¿no? O sea, la personalidad que tiene, que eso era muy difícil de lograr. Sí siento que, por ejemplo, ahí, o sea, vuelvo un poco a lo mismo, no me quiero poner a hablar del libro, simplemente diría que creo que el libro te enseña muy bien cómo es, no creo que ya era alguien podrido desde el inicio, ¿sabes? Okay. Creo que en la película yo sentí se romantiza un poco. Ajá, exacto, en la película yo sentí como de, bueno, al inicio era bueno y luego se volvió malo, pues no es tanto así, o sea, nunca fue como que digamos una buena persona, siempre fue muy convenenciero, alguien que la verdad pues sí velaba por él acabar como que pues on top, ¿sabes? Sí. Y al final del cuento pues simplemente digamos que esto lo acaba de llevar a ese lado oscuro, si lo queremos ver así. Justo, sí había visto, ahora que me recuerdas, un poco eso de que romantizan un poco a Snow. Sí. Y entiendo un poco el por qué, pero siento que... Creo que jaló más, ¿no? Sí, justo, pero creo que tampoco lo romantizan al punto de que empatizas con Snow. O sea, siempre al final dices de que eres un maldito, literalmente nada te justifica. Tiene mucha química con Rachel Zegler, la verdad es que esa dupla me parece increíble. Y creo que esa película fue tan buena, la disfruté tanto que me emociona mucho por ver la que se viene este año, Amanecer en la cosecha. Con un personaje como Haymitch, la verdad es que me emociona mucho verlo. Sí, a ver, 100%. Ballad of Songbirds and Snakes siento que me devolvió el amor un poco por la saga. O sea, creo que yo leí los libros no hace mucho, pero las películas las vi, las acabé de ver hasta Sin Sajo parte 2, digamos que pocos años antes de que saliera esta película. Ok. Y luego como que la verdad desaparecieron de mi mente Hunger Games. O sea, como que estaba cuando se mencionaban, pero no estaba muy presente. Y luego vi esta peli y dije, oye, me gustó mucho, o sea, como que volví a este mundo y como que me atrapó un poco más. No sé si también tiene que ver un poco con la edad. No vi Hunger Games tan pequeño precisamente por esto, porque era como muy violenta, pero cuando la vi pues sí sentí que muy buena, pero bueno, ahorita ya hablamos un poco de la saga, pero también el final como que no me terminó de atrapar en las películas, ¿no? Y siento que me devolvió el ánimo y creo precisamente que esta historia que va con Haymitch tiene mucho que aportar. La verdad es que pues digo, se sabe evidentemente, él al ser el mentor pues se sabe que va a ganar los Juegos del Hambre, entonces eso ya te dice mucho. No es un libro donde sea como qué va a pasar, más o menos qué va a pasar al final, eso ya lo sabes, lo importante es ver el proceso. Qué va a tener que pasar. Ajá, qué va a tener que pasar y cómo va a repercutir en Haymitch para que acabe siendo un borracho que vemos en los Juegos del Hambre, ¿no? Sí, la verdad el personaje de Haymitch la verdad es que es bastante pues triste, o sea, si lo ves, es un personaje muy complejo y que piensas en él, en alguien deprimido y sin muchas esperanzas, traumado, y que literalmente Katniss es aquella persona que le regresa como ese will to live, por así decirlo, y esas como... Pues sí, un poco esa esperanza, por así decirlo, de que la rebelión tenga chance. Entonces estoy muy nerviosa por ver, yo no leí el libro, estoy muy nerviosa por ver cómo van a literal despellejar a Haymitch. Traen el encaso, la verdad, siento que el casting de esa película... Elle Fanning, Kieran Culkin, Ralph Fiennes como Snow va a ser una locura. Estoy bastante emocionada. Sí, esa tiene mucho potencial y si siguen en esta línea como lo hicieron con Ballad of Songbirds and Snakes, tienen pues aún más potencial, yo creo, esa historia. Pero bueno, ahora digo, vayamos un poco a la saga original, lo que empezó todo. Pues es increíble, digo, el dúo de oro, la pareja en llamas, se me olvidó cómo cómo les dicen, Peeta y Katniss, son, pues, ¿cómo explicarlos? O sea, es que a mí me encanta Peeta y Katniss es como la que siempre queda un poco en desnivel en el sentido de, es un gran personaje y la verdad es alguien súper valiente y como súper capaz, por así ponerlo, en eso no hay nada que no le admire, pero como que juega con Peeta, ¿sabes? La parte amorosa para mí siempre será un gran... como algo que me acompleja mucho. ¿Que te duele? Sí. No, válido. Yo la verdad es que aprecio mucho el personaje de Katniss. Creo que tal vez incluso por ser como un poco hermana mayor te proyectas un poco en la dificultad de tomar la decisión de tú voluntariarte en vez de tu hermano. Está muy cañón y sí, o sea, la verdad siento que me cuesta un poco que juegue tanto con Peeta porque siento que Peeta siempre fue de que yo por siempre, Katniss para siempre. Y no, o sea, ver todo lo que pasa en la primera de Sin Sajo cuando torturan a Peeta es tristísimo. La verdad es que no puedo verlo, me duele muchísimo. Siento que Josh Hutcherson fue como la elección perfecta para el personaje de Peeta. Y creo que pero en general creo que sí elaboran muy bien la historia entre ellos dos. Tanto Katniss como individuo creo que se desarrolla bastante bien las lecciones que tiene que aprender. No solo con
con Pita, incluso con Gale, que es un maldito. Yo odio a Gale, la verdad. Sí, Gale. No es un maldito. No sé cómo todavía se enojó después de que por su culpa la hermana de Katniss. Pero bueno. Siento que tiene un muy, muy buen desarrollo en esta resistencia de que yo no quiero ser el icono de la rebelión, yo no quiero estar al frente de todo esto, pero pues al final entiende que es una causa mucho más grande que ella y que tiene que pelear al punto de pues ser ella la que se enfrenta a Coin y jugar. A mí me gusta mucho cómo se hace en la película, eso como que le gana en astucia a Coin, por así decirlo. Y me gusta bastante. La verdad, mi película favorita de la saga es la 2, la de Catching Fire. Sí, justo, se me hace una película muy, muy buena. Y en sí creo que los propios juegos son muy estresantes. O sea, creo que los juegos de esta... Esos son, pues es que a ver, o sea, minuto uno se van y luego Pita se muere, o bueno, le da como un paro cardíaco literalmente por ahí andarle dando a la como a la malla eléctrica esa. Sí. Y luego de la nada entra la neblina esta, o sea, es buena, o sea, creo que es muy emocionante y obviamente aquí nos presentan al personaje de Finnick Odair. Finnick Odair es mi bebé, mi pequeño, de verdad, pensar en él me dan ganas de llorar. Se me hace tan trágica su historia, creo que es una historia que vale la pena escuchar o reflexionar, ni siquiera que la escriban, pero como sabiendo todo el contexto de cómo después de ganar los 12, 14 años, los Juegos del Hambre, lo que le hacían en el Capitolio, cómo lo explotaban. O sea, literal ese hombre está traumado y siempre intentó dar como lo mejor de sí. Y él amaba a Annie y no va a conocer a su hijo. Y, o sea, creo que lo más traumático que he leído sobre ese final es como que al final Finnick se muere igual rodeado de manos como vivió toda su infancia. Ay, no, es súper triste. La historia de Finnick me destruye y la verdad es que Sam Claflin, además de ser guapísimo, se ve a ser un gran actor. Siento todo lo que siente Finnick gracias a él. Pero en general, también los personajes como justo de Haymitch, de Effie y no me acuerdo cómo se llamaba el de... Plutarch, el de... ahí dentro de la rebelión. Los juegos en la 2. Justo. La verdad es que me parecen actuaciones muy fuertes y pues muy buenas de cómo en la vida no siempre tiene que ser derecha y tú puedes tomar como decisiones y cambiar de bando de jugar y es aprender de las personas porque siento que todos dentro de los Juegos del Hambre aprenden uno del otro y es lo que los lleva incluso al propio éxito de la rebelión. Y sí, me parece una saga bastante fuerte, bastante inspiradora que disfruto bastante. Sí, la verdad, creo que sobre todo me quedé mucho con el punto que dijiste de cómo es una arena en donde todos se están matando, en donde todo está como súper perturbador, pero sí no hay, a ver, también la estructura lo quiere así, pero desde la primera película, desde el primer libro, o sea, Katniss y Rue, ¿sabes? Como justo ella le deja como muchas lecciones, muchos aprendizajes y la hace crecer. Y sí estoy muy de acuerdo. Al final de cuentas, Katniss es la protagonista, es justo como quien quieres ver cómo se va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo va pasando de ser alguien que no quería que nadie la viera, a pasar a ser alguien que se vuelve el ícono, precisamente. Literal. Entonces, sí creo que tiene como una gran relevancia. Es un gran personaje, en definitiva. Jennifer Lawrence es más grande. Yo siempre seré Team Pita, no te lo voy a negar. Yo también, yo amo a Pita, Team Pita, y esa dupla es icónica. Estoy tan emocionada de que vayan a regresar para el epílogo para la que sale este año. Siento que va a estar súper padre. Porque además, o sea, de que siento que es una muy buena dupla de actores y una muy buena dupla de personajes. Y sí, o sea, un amor como el de Pita es lo más bonito que te podría pasar en esta vida. Literal, Pita Millark, te amo con todo mi ser. Sí, 100%. Es una saga que marcó historia y la va a seguir marcando. Ya veremos qué tal la película. ¿Cuándo sale, Rex? En noviembre. Creo que no tiene fecha definitiva, pero noviembre de este año. Noviembre, más o menos. Sí. De verdad que vamos a ver. Ojalá que siga como con este buen camino que han tenido las películas en el cine. Justo estas adaptaciones de Susan Collins, pero... Pues bueno, nos quedamos con eso, la verdad, sí. Pues gran saga. Coméntenos, por favor, su película favorita, personaje favorito, no sé, la escena que más les haya gustado y pues lo que quieran, en definitiva. Muchas gracias por habernos visto. Denle a like, campanita, suscríbanse, todo, por favor, y nos vemos a la próxima.